Ya, vamos a dar por iniciada la clase. Quisiera saber si tienen alguna duda para que me la hagan saber y la podamos resolver. Profesora, ¿Mm? la prueba estará disponible, la evaluación que comienza hoy día estará disponible 24 horas y el Sí, tiempo para, ¿cuánto tiempo se rinde en esa evaluación? ¿Cuántos minutos es la prueba? Son 90 minutos. 90 minutos. Ok, gracias. Tienen toda la, digamos, o digamos un día, pero son 90 minutos. Ya, no va a estar la prueba abierta así como abierta las 24 horas. Ya, una vez que ingresen a dar su prueba, les aviso esto para que después no les ocurra. Ustedes ingresan a dar su prueba y si no la rinden, ¿ya? Es decir, ingresaron a la prueba, la vieron, y si no la rinden y se salen, ustedes no van a poder hacer la prueba recuperativa de esa prueba, ¿ya? Ojo con ese dato, ¿ya? Para que después no hayan confusiones y todo eso. Ok, muy claro. Súper. No sé si tendrán alguna otra duda para que empecemos ya con la clase en sí. Profesora, buenas noches, soy Dani Cardoso, pues que vengo de la empresa en el transporte y me acabo de conectar. Buenas noches, Dani. No escuché lo que usted me dijo ahorita sobre la prueba, por favor. Disculpe la molestia. Ya, ok. Bueno, la prueba va a estar abierta desde hoy día a las 10 de la noche hasta mañana a las 23 horas. Son 90 minutos de la evaluación, ¿ya? Una vez que ustedes entran, deben realizarla, porque si ustedes entran y no la realizan, va a salir en el sistema y ustedes después esa prueba que no realizaron, pero sí entraron y la pudieron ver, no van a poder realizarla, ¿ya? Eventualmente, si quisieran recuperarla. Se los digo porque ya me ha pasado. Ahí sí. ¿Alguien más quiere decir algo para comenzar la clase? Ya. Entonces, en este curso, primero partimos hablando respecto de lo que es un notario, son sus funciones principales, cómo se escogen, ¿ya? Ahora no quiero interrupciones, por favor, ¿ya? Si pueden silenciar sus micrófonos cada uno, sería genial y si no, los silencio a todos, ¿ya? Silencien sus micrófonos, por favor, para que avancemos con claridad. Y ahora sí. Ya voy a compartirles pantalla, lo están viendo, ¿verdad? Sí, se ve. Ya vamos a ir al módulo, creo que lo tengo acá, está abierto. Ahí está. Si tienen dudas, vayan escribiendo en el chat para que podamos ir avanzando y no nos interrumpamos tanto, ¿ya?
Entonces, la clase pasada, vamos a repasar lo que es la clase pasada, vamos a pasar otro poco más de materia y de eso va a ser la prueba, ¿ya? Si se fijan, no es tanta materia, pero tal vez es un poco compleja para que, por lo mismo, digamos, está así más condensada, ¿ya? Entonces, la definición del notario la tenemos en el artículo 399, ¿ya? Del Código Orgánico de Tribunales. Yo les dije que íbamos a estar trabajando con ese código y además con la ley 18.181, ¿ya? Que esta ley viene a modificar un poco, bueno, modifica en sí el Código Orgánico de Tribunales en lo que respecta a los notarios y también a los conservadores, ¿ya? Em, Recordarles entonces que los notarios son ministros de fe pública, ¿ya? Ellos están encargados de autorizar, de guardar en sus archivos todos los instrumentos, digamos, que las partes le presenten o que verbalmente ellos soliciten que el notario autorice, ¿ya? Y además, obviamente, tienen que practicar otras diligencias que la ley les encomienda, ¿ya? Entonces, son ministros de fe pública, colaboran con la administración del Estado, pero son anexos, ¿ya? Es un órgano anexo. El otro día conversábamos también que para ser notario hay que ser chileno. Surgió la duda si acaso era ser, digamos, chileno por derecho de sangre o si no por nacionalizado. Y en realidad como la ley no distingue, tampoco nos corresponde a nosotros distinguir. ¿Ya? Así que cumpliendo con digamos, con todos los requisitos, un extranjero nacionalizado eventualmente podría ser notario. ¿Ya? Y tener también 25 años de edad, por lo menos, ser abogado, a lo menos, bueno, en el ejercicio de la profesión de 5 años, y también ser de reconocida honorabilidad y buenas costumbres. Chicos, si en la prueba les llega a salir cuáles son los requisitos y dice ser abogado con 2 años de ejercicio de profesión a lo menos, y no hay otra opción, coloquen esa, ¿ya? Para que después no hayan confusiones. Entonces, ¿quiénes no pueden ser notarios? Quienes hayan cometido crímenes o simples delitos y los que estén sufriendo una pena de inhabilitación o a cargos públicos. También hablamos respecto de de la ley 20.100, no, 20.000, sí, 20.957, ya que viene a incluir esta ley que los abogados que tienen cierta discapacidad audiovisual, eh, digamos, del habla y auditiva, puedan también, digamos, y ser notarios, lo cual obviamente abre ya, digamos, que la posibilidad sea para todos y no hay una discriminación. No sé si tienen dudas. Voy a ver el chat para que no saltarme esto. Mirza, ahora disculpe, aquí me queda una duda, ya que en la clase pasada dijo que no se podía hacer. Sí, pero cuando volvimos del segundo módulo, sí les dije, cuando volvimos del break, ¿lo recuerdan? ¿Alguno que lo recuerde? Bueno, pueden revisar igual la grabación, ya por si acaso. Porque obviamente yo también tenía la duda, pero como no dice, no hace la distinción, digamos, la ley, entonces sí se podría, ¿ya? ¿Ahí le queda más claro, Mirza? Bueno, en teoría entonces cualquiera podría ser notario y que cumpla con estos requisitos. Ya. ¿Se acuerdan del nombramiento de los notarios? ¿Cómo se hacía? Entonces, el nombramiento del notario se hace en una terna. Ya es con tres notarios, tres candidatos a notario, donde los ofrece la Corte de Apelaciones respectiva, obviamente. Ya no,
Como sabemos, hay distintas cortes de apelaciones. Entonces, lo ofrece y es el presidente de la República quien termina, digamos, escogiendo al notario. Creo que estaban preguntando algo. Ya. Junto con esto, para que sepan y recuerden que el notario forma parte de los 12 cargos, digamos, que forman parte de la Administración de Justicia, pero que son anexos al Poder Judicial, ¿ya? Dentro de esto están los fiscales de justicia, defensores públicos, los procuradores, conservadores, archiveros judiciales, las secretarias judiciales, los relatores, administradores de los tribunales penales, los consejeros técnicos, ¿ya? Receptores y bibliotecarios judiciales. También sabemos, o si recuerdan, que en una misma jurisdicción pueden haber más de un notario, ¿cierto? Y todo esto va a depender obviamente de la cantidad de población que haya en una comuna y todo eso. Y ya les hablé también de quienes nombran a a los notarios, también pueden revisar los artículos 287 y también el 459 del Código Orgánico de Tribunales. Ahí aparece todo lo de la terna y donde cómo se escogen, ¿ya? Mm, Ya, entonces, el artículo 401 de la ley, bueno, también está en la ley por si acaso, pero en el 401 del Código Orgánico de Tribunales, dice cuáles son las funciones del notario. Primero van a extender los instrumentos públicos con arreglo a las instrucciones que las partes, de forma verbal o por escrito, le encomienden, ¿ya? Además van a levantar inventario solemne. Hay inventario de bienes, inventario solemne respecto de los menores, inventario solemne respecto de un fallecido, ¿ya? Hay distintos tipos de inventario en todo caso. Otro inventario que también puede ser que es de bienes, pero para que más o menos lo podamos aterrizar, es el inventario que se hace de los bienes respecto de una casa cuando se va a arrendar, ¿ya? Eso también, digamos, quién está a cargo de la administración de esa casa o si es corredor de propiedades o dueño en sí, puede hacer un inventario de bienes, el que va a quedar obviamente va a quedar registrado en el registro del notario y además va a ser la parte, digamos, quien arrienda, el arrendatario, va a ser conocedora de esto ya, para que eventualmente cuando tenga que hacer abandono del inmueble, no no haya, digamos, no haya ninguna diferencia con lo que se le entregó a con lo que él está dejando, ¿ya? Otra función del notario es efectuar los protestos de letra de cambios y demás documentos mercantiles. En las próximas clases, que es el módulo 2, igual vamos a profundizar en todo caso en las funciones del notario, ¿ya? Además, los notarios tienen que notificar del traspaso de acciones, las constituciones de empresas, notificaciones de prenda que también que se les solicitan. Asistir a las juntas generales de accionistas de sociedades anónimas para los efectos que la ley o el reglamento exigen. Porque obviamente es un ministro de fe pública y deja constancia de los hechos de los acuerdos que ahí hacen las partes respecto de una sociedad. ¿Ya? En general, tienen que dar fe de los hechos para los que fueron requeridos y que no estuvieran encomendados a otro funcionario. Además, tienen que guardar y conservar en riguroso estado o orden cronológico todos los instrumentos. ¿Ya? Y la idea es que ellos, eh, em, digamos, cuiden de tal forma los instrumentos que no se les vayan a extraviar. En la ley 18.181, en uno de los artículos, no puedo recordar en cuál en este minuto, pero bueno, avanzando con la clase puede que me acuerde bien, pero en uno de los artículos menciona cómo deberían guardarse los documentos. Y estos documentos tienen que guardarse en cajas selladas o en bóvedas contra incendio, ¿ya? Y además hay todo un proceso o protocolo para que en caso de extravío, de robo de información, ya el notario tiene que dar cuenta a la autoridad judicial para que después se puedan ir
recuperando, digamos, las escrituras que hayan sido extraviadas o robadas, ¿ya? Pero para que sepan, en la ley está todo eso. Ya, entonces, además tienen que facilitar a todos los que quisieran examinar los documentos públicos, ellos tienen que otorgarle, digamos, la autoridad o el permiso para que una persona pueda revisar. Ya esta persona parte revisando en el índice o dependiendo de qué es lo que, digamos, cuál es la característica del instrumento. ¿Ya? Pero siempre hay un índice general en el conservador o sea, en el notario público. ¿Mm? Además, tiene que autorizar las firmas que se estampen en documentos privados, sea en presencia o cuya autenticidad conste. Y también todas las otras actuaciones que la ley les encomienda. Ese, artículo 434. ¿Ese de qué era? Jesse, ¿de qué era ese artículo? ¿Es respecto de cómo se deben guardar los instrumentos? Ya, bueno, voy a continuar. Mm, mm, mm. Ya, entonces, otras funciones principales del notario. Hoy en día, bueno, existen alrededor de 500 notarías y archiveros judiciales, y los notarios pueden extender instrumentos públicos en base a las instrucciones que les den las partes o los otorgantes que dicen. Ya pueden ser de palabra o por escrito. ¿Qué otras funciones? Conservar y guardar adecuadamente todos los instrumentos que pasan por sus manos. Deben hacerlo en estricto orden cronológico, como mencionaba delante, y asegurarse que no haya posibilidad de extravío o que no pueda hallarse, o sea, que no pueda hallarse fácilmente la información. Otra función es entregar testimonios, certificados y protocolizaciones de actos y documentos. Hacer también la autorización debida de firma en documentos privados y cuya autenticidad sea constatable por este funcionario. Hacer inventarios solemnes, realizar protestos de letra de cambio y otros papeles relacionados con la actividad mercantil. Informar sobre la conformación, constitución de empresas u organizaciones, traspasos, notificaciones de prenda. Estar presente en las juntas generales de accionistas y dar fe de todo lo requerido en realidad por las leyes. Ya, deme un segundito. Ya, no sé si habíamos pasado esto, creo que no. Respecto a los ministros de fe, dice, ¿cuáles más hay? ¿Qué otros ministros de fe conocemos? Ya, hay ministros de fe para distintos tipos o sea, no de situaciones, pero de instituciones, ¿ya? Que también, en donde el testimonio de estos ministros también es tomado como veraz, como a través también del principio de legalidad de sus actos, ¿ya? Entonces, además dice como probidad irrefutable. Entonces, los notarios públicos no son los únicos que pueden cumplir con este rol, ¿ya? Entonces, en Chile existen unos 8 tipos de ministros de fe que pueden actuar en distintos trámites públicos y privados como validadores de actos y documentos. Por ejemplo, hay más en todo caso. Eh, en ciertos documentos laborales, como finiquitos o terminación de contrato, en una renuncia o la validación de las elecciones de organizaciones sindicales, los trabajadores deben buscar a un inspector del trabajo. Claudio, no me raye la pantalla, por favor. Em, entonces, estas personas tienen que buscar a un inspector del trabajo. ¿Y esto es dónde están? En las direcciones del trabajo, ¿ya? Cuando se quiere revisar el finiquito para la terminación de un contrato, para la constancia o para la denuncia, todo esto, el ministro de fe adecuado va a ser el inspector del trabajo, ¿ya?
Bueno, dice, otros fedatarios son los oficiales del registro civil, los que serán municipales y los funcionarios de la administración del Estado. Ya. Obligaciones y prohibiciones de los notarios. ¿Van bien hasta acá? ¿Tienen alguna duda? Para que me digan. Todo bien. Ya. Si se dan cuenta, acá tenemos todas las que son las prohibiciones o las obligaciones y prohibiciones de los notarios, están todas contenidas en el Código Orgánico de Tribunales. ¿Ya? Primero, dice obligación de residir constantemente en la ciudad o población donde tenga asiento el tribunal, donde debe prestar los servicios. ¿Ya? Y si no está, digamos, si no está no está la Corte de Apelaciones, también obviamente va a haber un tribunal de letra o un tribunal civil. ¿Ya? Esto está en el artículo 474, inciso primero del COT. ¿Tienen alguna duda respecto a este primer, digamos, esta primera obligación? No es que ellos no se puedan ausentar del despacho, ya es que ellos aparte si ellos pueden ausentarse en días, por ejemplo, feriados legales o fin de semana o vacaciones, ¿ya? Pero siempre tienen que estar cumpliendo sus funciones en el lugar de residencia donde está el asiento de corte o el tribunal correspondiente. Tenemos también la obligación de asistencia, que para los notarios se va a traducir en tener abiertas las oficinas de la notaría, ya en las horas y tiempos señalados por la ley. No significa que el notario no pueda ausentarse, ojo con eso. Puede ser que el notario no se enferme, como sea, o no pueda asistir y siempre puede dejar obviamente a un notario suplente. Bueno, puede haber también un notario interino, va a depender del caso. También el notario cuenta con la obligación de contar con permiso del presidente de la Corte si ejerce las funciones en el lugar de asiento de dicho tribunal o del juez de letras o de turno en los demás casos para ausentarse del lugar de su residencia. Es lo que le decía adelante. Prohibición de ejercer la abogacía acá, pero salvo para defender a sus parientes, digamos, ascendientes, cónyuge, conviviente civil, ¿ya? A los pupilos también dice la ley. En teoría no puede como, solamente para esos casos podría ejercer la abogacía. Prohibición de aceptar y desempeñarse en arbitraje. Ya no podría ser un juez árbitro o juez partidor o no podría, digamos, ser designado de esa forma. Y prohibición también de comprar los bienes que se venden a consecuencia del litigio en que han intervenido, aunque lo hagan en pública subasta. Ya, ahí. Ya, respecto de los aranceles. ¿Vamos bien hasta ahí o tienen dudas? No, bien, bien, vamos. Ya. Bueno, los aranceles de los notarios acá dice que son fijados por el presidente de la República. Efectivamente, esto es así y esto aparece, está contenido en la ley 16.250, ¿ya? Artículo 54. Entonces ahí se faculta al presidente de la República para fijar, previo informe, eso sí, de la Corte Suprema, los aranceles, ya de estos funcionarios auxiliares de la Administración de Justicia. Acá no solamente van a ser de los notarios, ¿ya? Este arancel se puede modificar anualmente y todo va a depender en el fondo de lo que conocemos como el valor adquisitivo de la moneda, que es el índice de precio al consumidor, ¿ya? Ven que la canasta todos los meses va cambiando. Obviamente este arancel respecto a estos funcionarios que colaboran con la Administración de Justicia van a tener alzas una vez al año idealmente, ya no todos los meses claramente, pero el índice va a ser ese, el IPC, ¿ya? Miren, la clase en teoría debería llegar hasta acá. Vamos rápido.
pero vamos, yo quiero aclarar otras cosas, así que voy a pasar, voy a pasar esto último, que es de Notarías de Chile, para dejar, eh, para dejar otras clases acá, obviamente lo que tenga que venir después la otra semana, ¿ya? Y porque además la prueba entra hasta los aranceles. No sé si ustedes tienen también su cronograma, ¿ya? Entonces, ya, dice Notarías de Chile. La notaría como establecimiento empresarial. Dice que no cabe la duda de que la función pública que desempeñan los notarios por delegación estatal consiste en dar fe pública respecto del otorgamiento de actos y su interviniente, de circunstancias que están relacionadas con actuaciones ejecutadas por los interesados o terceros, o bien de hechos en los que interviene a solicitud de parte. Sin embargo, esta función no es desempeñada por una persona física única y determinada. Ya más que nada lo que habla acá esta parte de la clase es que uno cuando va a la notaría, no va a una notaría porque está buscando al que aparece con el nombre del notario, ¿ya? Sino que en una notaría hay más notarios, obviamente con distinto rango, ¿ya? Pero habitualmente los funcionarios que hay en una notaría tienen que ser idóneos al cargo. No y de ahí entran quizás tal vez ustedes también, porque no se necesita una profesión específica para ser asistente notaría, ¿ya? Hay obviamente, otros cargos dentro de la notaría, pero basta con que sean personas idóneas, que sean eh, personas que puedan, digamos, dar fe pública respecto de los actos que la gente o que las personas vayan a ejecutar frente a ustedes si es que se van a dedicar a trabajar directamente en una notaría, ¿ya? Y en Chile, por ejemplo, uno no va a la notaría, no sé, no saber qué notaría conocemos, hay hartas notarías, ya, no, la notaría La 30, yo voy harto para allá. Ya, esa notaría, yo no voy por el notario titular, yo no voy porque él tiene que autorizarme mi documento, ¿ya? Yo sé que ahí hay funcionarios que van a hacer su trabajo bien, ¿ya? A eso se refiere como la notaría como empresa, ¿ya? Que ejecutada, que dice, la función notarial es ejecutada a través de una estructura conformada por un conjunto de recursos humanos y materiales, a lo que se denomina notaría. El resto, lo mismo viene después y voy a dejar de compartir pantalla. Quiero saber si hay dudas porque me gustaría hablar para que ordenemos un poco. Con respecto a los notarios que allí nombra como notario suplente, interino, reemplazante, la elección de este igual el notario principal. No, no. Por ejemplo, el notario suplente, ahí, por ejemplo, el notario principal podría tener incidencia, es decir, ofrecerlo o a la Corte de Apelaciones o a a la Corte de Civil, digamos, al juzgado civil donde esté ejerciendo, digamos, el asiento. Ya, pero respecto del interino, no, no es así. Porque a veces, bueno, ocurre que hay notarios y bueno, ahí ya más adelante lo vamos a ver igual en la otra clase, pero que tienen que ser removidos de su cargo, ¿ya? Y ahí ya se entra, digamos, a una elección, ¿ya? ¿Me van siguiendo? Sí, sí, la vamos siguiendo. ¿Ya tienen alguna duda? Bueno, tam- Ya. yo, Eh, profesora, no sé si vamos a tener un repaso de nuevo para preguntarle mi punto o lo puedo hacer ahora. sí, pregúnteme nomás. No, con respecto a lo que decía que no necesariamente tiene que estar el notario, aparte de un juez de policía local, algo así entendí, esa parte me perdí. No, pregúnteme de nuevo, porque no entendí qué tiene el juzgado de policía local, qué tiene que... Ah, no, que no, eh, creo que entendí mal yo, porque usted hablaba de que Ah, ya ahora entiendo. existían varios que podían ejercer esa misma función del notario, varios O sea, administradores de la justicia. claro, lo que pasa es que estamos hablando de ministros de fe pública. ¿Quiénes son? Los notarios,
los que trabajan en siempre en la dirección del trabajo son ministros de fe, los que trabajan, los funcionarios también del registro civil, ellos también son ministros de fe. ¿Eso es? ¿O me está preguntando respecto del asiento de Sí, corte? es que ahora lo entendí, pero yo había entendido como que ellos podían hacer las mismas funciones que el notario, que no necesariamente el notario. Lo que pasa es que son personas que son habilitadas. Aparte en una notaría, miren, entiendan esta cosa. Va a estar el notario principal, ¿cierto? Pero él en algún minuto no puede estar porque obviamente es ser humano, se enfermó ya. Por ejemplo, se enfermó, ¿ya? Entonces va a quedar otro abogado, pero no tiene el nombre de notario en sí, pero sabe cómo funciona toda la notaría. Las personas que están recibiendo, digamos, las distintas secciones de la notaría, documentación, saben cómo funciona la notaría. Ya a eso me refiero. Y cuando ya se nombra un notario suplente es porque el notario se va a ausentar, o por enfermedad, o porque tiene vacaciones, o porque por X motivo podría ausentarse. Obviamente no es que pueda salir a cada rato y no estar, ¿ya? Pero uno no va a hablar precisamente con el notario principal de la notaría, ¿ya? Y el notario interino es el que queda ya cuando fallece el notario, que el otro día también hablábamos de la edad del notario, o en qué otro caso, o, bueno, porque lo remueven, entonces quedó vacante su posición, su puesto, ¿ya? Sí, muchas gracias, bien claro. Y ya. Yo quería comentarles, más que, ustedes saben que en una notaría, espérense, que no lo estoy viendo aquí. Ya. Ustedes saben, no. ¿Por qué se podría remover a un notario? Porque, por ejemplo, el ejemplo más, porque compró un bien que estaba en remate, porque no especificó los datos de los otorgantes de las partes, digamos, en el contrato o en la compraventa, porque faltaron, o porque hizo disposiciones en su favor respecto de un testamento, hizo disposiciones en un testamento, pero a su favor. ¿Ya? Por esas cosas un notario podría ser removido. Igual el notario tiene que ofrecer caución, pero ya ese es otro tema, ¿ya? Pero si incurre, digamos, en este tipo de causales más de 2 veces o 2 veces en cierto periodo de tiempo, los remueven. ¿Les queda claro, Isabel? Sí, me quedó claro, gracias. Ya, ya, entonces está claro que bueno. Bueno, yo no sé si tienen alguna duda, pero estamos como viendo la parte quizá un poco más orgánica de lo que es el notario. Pero a ustedes me interesa mucho que entiendan qué es la escritura pública o cuál es una escritura privada, ¿ya? Y me gustaría hacerles una pequeña, digamos, una breve como comentario respecto a esto, ¿ya? Porque obviamente trabajando en esto se van a encontrar con estas situaciones, ¿ya? Entonces, en el artículo 400, si no me equivoco, está ahí. Parece que a veces no soy muy buena con los artículos. Aquí no es. Denme un segundo, voy a abrir el código. Mm, 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 mm. 403.
Ustedes van a trabajar mucho con lo que es la escritura pública, la escritura privada, o tal vez tengan que ser mandatarios, o sea, sí, mandatarios. Ya, entonces mi idea es que... ¿dónde está esto? Mm, mm, mm. Ya. Entonces, en el 403 del Código Orgánico de Tribunales dice qué es lo que es la escritura pública. Entonces, es un instrumento público, auténtico, otorgado por el competente funcionario. En este caso es el notario, ¿ya? Y este lo va a incorporar en su protocolo o registro público, ¿ya? Saber que hay escritura, por ejemplo, tenemos las escrituras privadas también, que son aquellas que son otorgadas por las partes solamente, pero sin la firma del notario, ¿ya? O sin este tercero que haga de ministro de fe. Este tipo de escrituras públicas, por supuesto, que dan plena prueba y plena fe respecto de los dichos consignados en ellas. Entonces, van a ser irrefutables al momento de tener que presentarlas, por ejemplo, en algún juicio o como prueba, ya que habitualmente podría ser usado. Respecto a una escritura privada, en cambio, estos son contratos que hacen las partes, pero que no lo hacen ante notario. Ya no llevan la firma o firmó ante mí, ya, o doy fe de esto. No va a llevar eso. Sirven para para obligarse entre ellos, pero en teoría podría no constituir una plena prueba, ¿ya? Y a veces, obviamente, podrían faltar a lo que dice en el contrato, ¿ya? Entonces, una de las formas para que estos contratos privados tengan efecto es llevarlos ante el notario y que éste los protocolice, ¿ya? Y los va a agregar en un registro atrás del protocolo, ¿ya? Que es el libro también tiene. Por eso les decía que el notario igual tiene varios libros, pero el principal es el protocolo, es el índice general, ya también hay un índice para los testamentos, está el repertorio. ¿Ya? ¿Les queda claro respecto a qué es lo que es la escritura pública y la privada? A mí sí. A mí también. Ya. Acá dice que las escrituras públicas tienen que escribirse en el idioma Una castellano. consulta, profesora. Dígame. Sí, por ejemplo, un contrato verbal, ¿sería una escritura, sería parte de una escritura privada? Un contrato verbal con texto, están dos personas y se contratan de algo, se obligan recíprocamente a algo, así, o van de forma verbal ante el notario y les pide que haga el contrato. Ambas, A ver, ya, si estas dos partes van ante el notario y el notario escribe el contrato, realmente lo redacta, va a ser una escritura pública. Ahora, si estas partes de forma verbal se quieren obligar claro. y van a respetar su palabra, bien, pero, o sea, la palabra vale, pero no para todo el mundo. Ustedes entienden eso, ¿cierto? Entonces, la idea es siempre dejar estipulado todos los contratos referentes a diversos negocios de los que quieran realizar. O sea, de Pero palabra. según pero según nuestra legislación, por ejemplo, un contrato verbal tendría validez. O sea, pensemos en el año que se escribió el Código Civil, por ejemplo, que el contrato de palabra valía, que la costumbre vale referente a a la palabra, pero actualmente todo se tiene que protocolizar o, o que el notario lo registre en su protocolo, que esa parte es otra cosa. ¿Me entiendes? Y por ejemplo, ya Es súper una difícil hacer escritura valer la privada, por palabra hoy en ejemplo, día en juicio. claro, por supuesto, pero por ejemplo, si yo escribo, por ejemplo, un contrato en una servilleta, me junto con alguien en un restaurante y, por ejemplo, le ¿Lo quiere digo, hacer véndeme tu valer? bicicleta y lo ponemos y lo queremos hacer valer, ¿tiene, según nuestra legislación, según la ley chilena, ¿tiene validez, por ejemplo, un contrato de esas características? Más allá, mira, la pregunta no es si es que tiene validez. Sí, porque podrías llevar la servilleta y decirle, ¿sabes qué, notario? No sé,
Ya, notario Núñez, vengo a la notaría de Núñez tanto y ya, quiero protocolizar este documento. Pero obviamente no es como en Estados Unidos que tú haces ese tipo de contrato y ya lo dejas y vale. Acá no es así, tú tienes que ¿quién te va a firmar la servilleta y va a ir al notario? Hay que dejarlo estipulado. O sea, podría eventualmente el contenido que hay en la servilleta, sí, traspasarlo a un documento, llevarlo ante notario, tú como parte, por ejemplo, que eres otorgante, dejarlo firmado, ya iba a quedar ahí en el registro y va a ser válido realmente hasta que la otra parte vaya y firme y se obligue. ¿Ya? Perfecto, Pero, perfecto, me queda claro. Sí, ya. O sea, si alguien se quiere obligar de forma verbal, qué bien, pues, o sea, no evitaríamos todo el tema de la notaría y todo, pero la gente no acostumbra a cumplir su palabra, entonces con esto nos aseguramos. Tiene mi ¿Ya? palabra. Ya. Entonces les comentaba que las escrituras públicas tienen que escribirse en el idioma castellano, de forma clara, precisa, ¿ya? No tienen que emplearse abreviaturas, tiene que ir todo como debe estar. Ya igual que las cifras, los signos. Pueden emplearse palabras pueden emplearse palabras de otro idioma, pero que también sean utilizadas en el contexto también como chileno, ya, pero referente a una ciencia o arte. Y el notario tiene que inutilizar con su firma y sello el reverso de la otra hoja, ya, para que no ocurra porque nos falta la gente astuta y trata de poner otras disposiciones atrás cuando esa hoja realmente está inutilizada. Por eso se hace este alcance que tiene que inutilizar el notario la hoja siguiente en caso de que esté en blanco. ¿Ya? Ya, las escrituras públicas deberán otorgarse ante notario y podrán ser extendidas, mecanografiadas, bueno, otros documentos. Más adelante también vamos a ver lo que es la firma electrónica, la FEA, ¿ya? Y para que igual muchas cosas van a tener más sentido tal vez para ustedes. Aquí las escrituras serán rubricadas y selladas en todas sus hojas por el notario. Carecerá de valor el retiro unilateral de la firma estampada en el instrumento si éste ya lo hubiese suscrito otro de los otorgantes. ¿Entienden esta disposición? Por ejemplo, alguien se quiere ir a arrepentir, no va a poder, ¿ya? A menos que lleguen a otro acuerdo, a otro contrato y lo lleven ante el mismo notario para que quede registrado. O igual podría ser un notario diferente, pero va a tener, ahí recién digamos, se va a poder como cambiar, digamos, la disposición o arrepentirse de lo que sea, no sé. Claro, es que sí, una rescisión, pero para que sea rescisión tienen que hacer otro contrato. No es como llegar y no, es que me voy a ir a desistir de este contrato que hice o digamos de esta escritura, no sé, ya por ejemplo, contrato de compraventa de bien raíz, obviamente siempre tiene que, es solemne, ya ese contrato siempre de compraventa de inmuebles va a ser por escritura pública, ¿ya? Ustedes me imagino que comprenden eso, si no, sí, consúltame. Tengo algo parecido a eso lo que está comentando una escritura pública. Eh, Llegó un cliente que compró un terreno, ¿ya? ya, Y el propietario, bueno, llegaron a un mutuo acuerdo en el precio, todo se firmó ante notario y el caballero falleció hace 2 meses. Y nadie sabía que el caballero tenía cónyuge. Y a la vez de tener cónyuge, tiene 2 hijos. Y claro, los hijos están reclamando, o sea, los hijos quieren vender el terreno. Entonces, no, bueno, estamos tratando de, bueno, vamos a tener que ir a la notaría y ver qué solución nos puede brindar el notario, porque supuestamente, como ministro de Fe, tenía que haber tenido la información de que el propietario del terreno era casado. está casado. Y está bajo sociedad conyugal, además, ¿no? Exacto. Claro. Sí, porque si hubiese estado con separación de bienes no habría problema. Ujú. Claro, pero ya, pues es que ahí es súper importante porque siempre cuando uno va
Bueno, es que con el hombre pasa todavía y no sé por qué que a los hombres no, tal vez nos les preguntan si son casados, pero la mujer, por ejemplo, tiene que presentar un certificado de matrimonio. Entonces, pero ese certificado es obligatorio para todos. Entonces, ahí se cayó la notaría en todo caso, pues y eso es lo que no tiene que pasar. Pero la solución sería venderlo, aceptar la venta. Si en el fondo, pero el caballero, por ejemplo, logró pagarse del terreno, Sí, ¿cómo fue? el caballero le pagó en efectivo el terreno, todo, y hace 2 meses lo atropellaron y el caballero quería hacer unas cabañitas, todo eso, y se entera que los hijos lo querían vender y que él no era el dueño, literalmente. Y no lo inscribieron en el conservador tampoco. No, no alcanzaron a inscribir en el conservador. Oh, qué fome. Bueno, eso se puede solucionar, pero siempre, claro, es que lo dijo, uy, qué difícil. No, pero igual no, no debería, o sea, Cría cuervos. sí, o sea, más allá de ese dicho, es el tema que, claro, el vendedor inicial tenía familia, el notario no lo estipuló, él no lo dijo, entonces mal, pues, qué fome. Bueno, por eso, para que siempre pregunten, igual que cuando se va a vender una propiedad, ustedes tienen que llevar el pago de las contribuciones, eso todo tiene que estar saneado, y ya la propiedad no debe pertenecer a nadie, tiene que ser del dueño, debe ser dueño, ¿ya? O sea, no, alguien no puede vender algo que, o sea, en Chile la venta de cosas ajenas vale, ¿ya? Pero no respecto a las propiedades, así no funciona, ¿ya? O sea, quizás podría, pero nunca va a ser dueño quien compra, porque de partida no se cancelaría la inscripción vigente, digamos, en el conservador de bienes raíces, y ahí todo es un tema ese. Entonces, Claro, porque en Chile está el tema de las propiedades y después si uno, no que le vendan la propiedad, sino que te vendan el derecho a suelo, el derecho a construir en caso de... Y eso va asignado a un rol. que yo, por ejemplo, o sea, personalmente, el tema de comprar, ya, ahora pasa mucho que también están vendiendo, se Lote. venden las propiedades como sociedades. No sé si lo han escuchado. Entonces, o sea, tú tienes una sociedad y te haces una sociedad y y compras ya, ya pongamos, son 20 hectáreas, ¿ya? Y tú tienes, y digamos, la inmobiliaria te vende, pero como sociedad. Entonces, tú no vas a ser como dueño en sí totalmente, sino que vas a ser dueño de esa parte, en teoría, pero nunca vas a poder vender el hecho de estar ahí a otra persona, pero nunca esa persona va a ser dueño real. No sé si me entienden. Hay Sí, que, pues como lo que estaba pasando últimamente con los terrenos en la playa, que tú no podías comprar 500 metros cuadrados, pero así hay una sociedad o sí, una spa con tu hermano, con tu cuñado, con tu abuelo, y compraban 1 hectárea y ahí la podías dividir y le otorgabas bajo el conservador pero ya un porcentaje. el, un rol para construir por 500 metros cuadrados. Claro, pero y dentro ya de ese rol, tiene que además, cada uno tiene un porcentaje, o sea, son dueños de su porcentaje. Y a menos que concurran todas las cuotas en uno de los comuneros, recién ahí realmente podrían vender eventualmente. Bueno, quién sabe, hay gente que compra para no vender jamás, pero la idea es que los bienes vayan fluyendo. Ya esa es la idea del legislador también, que hay una libre circulación de la riqueza. Entonces, uno no es que tenga que ser perpetuo, pero bueno, la idea es que si se encuentran con esas situaciones, no traten de tener digamos, la película clara para que una entienda lo que van a hacer. Segundo, bueno, no sé ustedes si se dedican mucho a esto, pero también no es una buena opción comprar así, digamos, de forma personal, ¿ya? No es para nada una buena opción, ni tampoco la sesión de derecho, no se lo recomiendo. Ya. Ya, entonces dijimos que va a carecer de valor el retiro unilateral de una de las firmas estampadas ya en el instrumento. Y si fue suscrito además por el otro. Ay, porque eso hace entender que se forma el consentimiento también, ¿ya? La voluntad de acceder a lo que se pactó.
pero dice que cualquiera de las partes podrá exigir al notario que antes de firmarla lea la escritura en voz alta, por si los otorgantes están de acuerdo en omitir, bueno, si están de acuerdo en omitir esta formalidad, la leen ellos mismos y se podrá proceder así. El artículo 408 dice, si alguno de los comparecientes o todos ellos no supieren o no pudieren firmar, lo hará uno a su ruego. Ya esto en caso de que alguien no pudiese firmar. Se considerará que una persona firma una escritura o documento no solo cuando lo hace por sí misma, sino también en los casos en que lo supla falta en la forma establecida en el inciso anterior. Siempre que alguno de los otorgantes o el notario lo exija, los firmantes dejarán su impresión digital en la forma indicada en el artículo anterior. Aquí se refiere a la firma electrónica. El notario extenderá escrituras públicas a través de documentos electrónicos en el caso dispuesto en el artículo 497 del Código de Procedimiento Civil, empleando medios tecnológicos que permitan la suscripción por parte de los otorgantes, mediante firma electrónica avanzada, siempre que los sistemas electrónicos garanticen debidamente su identidad, así como la autenticidad de los datos asociados a la firma electrónica. Ya, bueno, esto igual, bueno, es harta materia, pero nada, más que nada yo se los leo para que igual vayan como relacionándose un poco. Es importante que ustedes también lean el código, la ley también 18.181. El código también es una ley, ¿ya? Eh, a ver si tienen alguna duda antes de... Yo les Sí, quiero... disculpe, nuevamente yo, Rafael Vázquez. Ya, Me gustaría preguntarle qué es lo que es un poder, porque muchas veces uno habla de ir a firmar un poder antenotarial, un poder simple, un poder. ¿Qué es lo que es un poder? un poder es un documento, ¿ya? Es un instrumento. Entonces, por ejemplo, es súper básico el poder simple. Ese no es ante notario, ¿ya? Uno con poder simple puede hacer un trámite porque así lo permite, por ejemplo, un sistema X. Disculpe. Ya, pero por ejemplo, hay un poder, mire, de hecho, se los voy a mostrar. ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí? Sí, yo les Sí, estoy compartiendo ya, sí. perfecto. Ayer ni este para ustedes. Carta poder, ¿ya? Aquí, bueno, la notaría, los espejos, María Elena Leiva Carvajal, los datos de la notaría, ahí está el estampado. Dice, por el presente instrumento, aquí una otorgante le otorga poder a don Claudio, ellos son familia, ¿ya? Para que concurra ante el Ministerio de Bienes Nacionales. Bueno, es para, más que nada esto para hacer una gestión, digamos, respecto a la pequeña propiedad raíz. Pero esta carta poder, aquí ella le da poder a su hijo, él es su hijo, ya efectivamente, y acá firma el autorizante. Y acá ya está el estampado de la notaría. Firmó ante mí, doña tanto tanto de los espejos. Y acá abajito está la firma electrónica avanzada, que esto, si alguien lo escanea, eh, va a reproducir este mismo documento. ¿Ya? Entonces, ¿qué gracia tiene esto? Que esta carta poder permite a esta persona realizar ciertos trámites. Y para ciertos trámites se necesita un poder notarial. ¿Ya? Me están hablando. No, no sé cómo se ve la asistencia. Disculpen, esa parte no cacho. Ya. Luego, Dani, te contesto lo que me está preguntando. Entonces, con esta carta poder, que es un poder notarial, esta persona va a poder realizar, digamos, un trámite específico en bienes nacionales. ¿Me va entendiendo, Rafael? Perfecto, profesora. Ya, pero este poder, por ejemplo, hay poderes que son específicamente para una acción y hay poderes que son generales, me imagino, ¿no? Que son, por ejemplo, ya, ¿para qué te voy a dar un poder para una sola cosa? Necesito que me hagas muchas cosas, un poder general, ¿no? Ya, pero escucha. Para eso existe el contrato de mandato. ¿Ya? En donde el mandante necesita que el mandatario, ¿me entienden? Realice muchos negocios, muchas gestiones a favor y por cargo y cuenta del mandante, ¿ya? Entonces, es un contrato de mandato que también pasa ante notario, tiene que hacerse ante notario, tiene una duración determinada
Por ejemplo, un mandato va a durar 3 meses, ¿ya? O 2 meses, 90 días, depende, ¿ya? Los más largos pueden ser, a ver, 9 meses, no sé, pero ahí se va y el mandato se puede ir renovando, ¿ya? Entonces, con ese mandato, ahí esta persona va a estar facultada para hacer todos los trámites o negocio o representar al mandante en lo que sea necesario, ¿ya? Por cargo y cuenta del mandante. El mandante tiene que otorgarle todo lo necesario para que él cumpla con su gestión. ¿Te va quedando más claro así? Sí, Ya. bastante. Sí, porque la carta del poder es como para algo específico. Y el poder simple es, yo, Nora Chávez, autorizo a Rafael Vázquez para que vaya a retirar unas entradas, no sé, a Fantasilandia, por ejemplo. Entonces tú llevas eso más el dinero, no sé, es un ejemplo un poco burdo, pero es así, no necesita ir firmado ante notario, ¿ya? Anita, dígame. Ahí, Ay, perdón, la silencié de nuevo. ahí sí. Ay, sí, dígame, disculpe. Sí, sí, bueno, en realidad lo que necesito de saber, más que una duda, es dónde podemos conseguir el código orgánico de tribunales, porque la información que usted está dando es muy buena. Entonces, como para ir estudiándola Sí. No, o ir mire, repasando, me interesa, porque yo sé que el Código Civil lo venden, se todo lo lo, venden, sí, todo pero se me vende. interesa saber. No, miren, ¿saben qué? Yo tengo mi código orgánico de tribunales, el CPC, tengo varios códigos. El punto es que a veces, ya por ejemplo, mi código civil está muy descontinuado del año 2018, entonces han cambiado algunas normas. Ya entonces, ¿yo qué hago? Voy a internet directamente. Acá, miren, como estoy compartiendo aquí, pues miren, en BCN, que es la Biblioteca Nacional, ¿ya? Del Congreso Nacional. Entonces ustedes van a encontrar todos los tipos de código que quieran, pues, por ejemplo, la Constitución, ¿cachai? La, la Constitución habitualmente se busca así. Y ahí está. ¿Ya? No, Constitución. Aquí se fija el texto refundido y sistematizado, pero así van buscando. O ponen Constitución Política de la República, o Código Civil, Código Orgánico de Tribunales, que es el COT, ¿ya? Si no se acuerdan del Código Orgánico de Tribunales, piensen en las siglas, que es COT, ¿ya? Gracias. Ya. Y algo más yo les quería... a ver, bueno, ¿qué están preguntando acá? Sí, se puede descargar, tienen que buscar, a ver, veamos acá, por ejemplo, en veamos aquí. Mm, mm, mm. Ay, a ver. Siempre se puede. Y lo bueno, por ejemplo, que acá van y pueden ver todo lo. Mire, aquí los auxiliares de la Administración de Justicia. Ya, creo que. Y acá ven, se dan cuenta los archiveros, conservadores, los notarios. Entonces, esto les sirve harto para los. Ah, ¿ya lo compartieron? Ya, qué bueno, ahí tienen un grupo, qué bien. Ya, bueno, eso. También les quería mencionar, ¿les quedó claro lo que es una escritura pública, una escritura privada? Sí, a mí por lo menos sí me queda claro. Ya, ya. Para la prueba tienen que recordar las funciones principales del notario, cómo son escogidos, qué es lo que es un funcionario, qué es un notario. Recuerden que un funcionario es un ministro de fe, ¿ya? Cuenta con esta autoridad de la Administración de Justicia, pero son colaboradores anexos, ¿ya? No pueden olvidarse de esos puntos importantes. Eh, ¿Qué más? Ah, las pruebas pueden que contengan preguntas de selección múltiple y algunas de desarrollo, ¿ya? Ya, ¿me van siguiendo? Sí. ¿Para cuándo sería la primera prueba? Está abierta para hoy día, a las 10 de la noche hasta mañana a las 23 horas, ¿ya? Si alguien en caso de no alcanza a dar su prueba, les pido que no, si saben que no van a poder darla, no entren a la prueba, ¿ya? Porque después no van a poder rendir la prueba recuperativa. Y las pruebas recuperativas, yo abro todas las pruebas al final de los módulos, ¿ya? Por 48 horas, ¿ya?
¿Qué más les iba a decir? Ya. El... Quería mencionarles también los libros que tiene el notario. Ya yo sé que esto tal vez no vaya a entrar ahora ni nada, pero también necesito que vayan un poquito aterrizando la información y no se confundan. Por eso les estoy pasando este tipo de materia ahora. ¿Ya? Primero, el notario tiene un protocolo. ¿Ya? Y en su protocolo él va a registrar todos los contratos que a él se le manden a hacer. Todas las escrituras públicas, todos los mandatos, por ejemplo, contratos de arriendo. Además, bueno, también una persona puede llevar con su contrato de compraventa listo y que el notario lo agregue a su protocolo, porque sí o sí, una compraventa, por ejemplo, de inmueble tiene que ser realizada con ante un notario, ¿ya? Y este lo va a incluir en su protocolo. Ahora, si hay un instrumento que es una escritura privada, ahí el que va a hacer el notario lo va a protocolizar, ¿ya? Y es el acto de agregar, en la protocolización es el acto de agregar un documento otorgado por las partes para que el notario lo agregue a su libro, ¿ya? ¿Me van siguiendo con eso? Perfecto. Ya. Igual esto está en el artículo 429, ¿ya? Bueno, ahí se les da un número de ingreso, todo, ¿ya? Bueno, cuando se trata de... No sé quién está hablando, pero ya. Cuando se trata de escritura, esta se tiene que anotar la fecha en que se efectúa la anotación, ¿ya? Mm, 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 mm. Bueno, los datos de de las partes que le otorgan, indica los nombres de los comparecientes, si hay más de dos comparecientes o más de dos partes, se pone y otros, esa expresión, ¿ya? Eh, También va el nombre del abogado en caso de que haya redactado, digamos, el contrato o la escritura. También se pueden llevar, ya, ya, voy a seguir, me desconcentré, disculpen. Entonces, los documentos protocolizados, disculpen, se anota la fecha en que se presenta la individualización de las partes. Y luego tenemos el libro de repertorio, ¿ya? Perdón, tenemos el protocolo, el libro del repertorio, que ahí los instrumentos tienen, acá van ordenados, digamos, por fecha y todo, ¿ya? Tiene que ser bien estricto el orden, ¿ya? Y también el libro, este libro de repertorio se cierra diariamente, ¿ya? Con el último número de la anotación y la fecha y firma del notario. Eh, el otro día, no sé si quién preguntaba cuánto tiempo duran las escrituras, pero no cuánto tiempo se guardan, sino cuánto tiempo hay como para suscribirlas, si no me equivoco. Y es alrededor de 90 días, perdón, de 60 días, ¿ya? Pueden estar 2 meses ahí la escritura esperando para que vaya el otro otorgante y la firme y ahí pueda comenzar a tener sus efectos, los efectos queridos por las partes. También tenemos el índice público, también va a haber un índice privado, ¿ya? Que es reservado. Hay un índice público para todos y hay un índice que es reservado, que solo que solamente podría ser exigido por orden judicial, ya, decreto judicial, para que sea exhibido por el notario, ¿ya? O quien acompañe, digamos, un certificado, por ejemplo, de defunción. ¿En qué caso pasa esto? Cuando alguien ha otorgado un testamento y digamos, los descendientes o el cónyuge sobreviviente sabe que tiene un testamento y va con este certificado de defunción y pide ver este índice que es privado, ¿ya? Recuerden, entonces tenemos un protocolo, repertorio y un índice. El índice puede ser público o reservado. Más que nada el reservado o privado, el índice privado es para los testamentos, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda mientras?
Profesora, consulta. ¿El índice es privado o es reservado? La palabra puede ser privado o reservado. Ok, gracias. De nada. ¿Ya? Y además el índice privado contiene los testamentos. Ya tienen que ser privados. Y también este índice, digamos, este índice privado también queda en el archivero judicial, ¿ya? Por si acaso, que se llama índice de disposiciones de última voluntad. Y que también ahí obviamente está a cargo del archivero judicial y ese también es privado. Alguien que lo quiera ver solamente va a poder hacerlo con una resolución judicial o con el certificado de defunción. Pero antes de llegar al archivero judicial, a menos que, claro, ¿en qué caso puede pasar esto? Que haya pasado más de 2 años y ya esté todo en el archivero, ¿ya? Entonces, en ese caso sí. Caso de ver testamento. Y bueno, los testamentos se abren en el último domicilio del causante. ¿Ya? ¿Tienen más dudas? ¿Algunas dudas? ¿Qué más tengo que recordarles? Recuerden los aranceles, quien ve el arancel de los notarios es anual, así como de los otros funcionarios que, digamos, trabajan para la administración del Estado pero de forma anexa. Es el presidente quien lo autoriza, pero previo informe de la Corte Suprema, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, se, se, se suben o se mantienen los aranceles, todo dependiendo también del índice de precio al consumidor. Cómo se escogen los notarios, ya lo repasamos. Bueno, es una terna, una terna son tres notarios, bueno, tres abogados postulantes a notario. Eso es una terna, donde los ofrece la Corte de Apelaciones respectiva, ¿ya? Y lo escoge el presidente. Bueno, hay más, obviamente, y mucho más información, pero eso es lo que para motivos del curso nos interesa. ¿Qué más? Si tienen dudas, por favor, para que las aclaremos. Dígame, Anita. Tengo la duda en el tema del libro de protocolos, por favor. Eso es el registro de todos los contratos, todos los documentos que el notario firme en el día, por lo que entendí, pero él cuando termina ese libro en el día, él tiene que firmarlo No, y es los el otros libros repertorio. igual. El repertorio, ah, ya, ahí